A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro. Estos son tiempos salvajes. No nos vamos a cansar de decirlo. Parece que todo cambia tan rápido que no llegamos a acostumbrarnos a algo que cambió, que eso ya no es más así. Pareciera que esto se acelera cada vez más. Sin embargo, es bueno preguntarse, ¿hay algo que no cambie? ¿Por qué pareciera que el cambio es una característica de estos tiempos? ¿Acaso antes la realidad no cambiaba? La pregunta por el cambio también es una pregunta que está en el origen de la filosofía y que está en el origen del filosofar. ¿Somos los mismos que éramos? ¿Podemos ser diferentes a lo que somos? ¿Qué hay de la realidad? ¿Qué cambia? ¿Cuánto cambia? Uno de los primeros pensadores en abordar esta cuestión fue Heráclito. Heráclito vivía en Éfeso y era conocido por escribir sus reflexiones filosóficas en forma de poema. Claro, filosofía y poesía tampoco están tan peleadas como nos quieren hacer creer. En el caso de Heráclito, escribía tan difícil que es duro seguirlo. Su poesía, filosofía, todavía nos resulta enigmática. A pesar de eso, los estudiosos han encontrado algunas ideas que subyacen, que están ahí permanentes y de fondo en su visión de la realidad y que están profundamente conectadas con otras culturas, no solo con la cultura helénica, sino también con la cultura mesopotámica. Heráclito dice cosas geniales. Él pensaba el origen de todo lo que existe en función del fuego. Decía que somos como el fuego, que nos encendemos y nos apagamos. Y si uno mira el fuego, y el fuego, si hay una característica que tiene, es que es hipnótico, ¿no? Uno puede estar ahí mirando la llama. Va a encontrar que nunca hay dos llamas iguales, que nunca hay dos fuegos iguales. Para ilustrar este ejemplo, Heráclito también plantea la idea de que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque cuando me vuelvo a bañar en el río, ni yo ni el río somos los mismos. La realidad es un todo que fluye. Hay un fluir permanente, hay un movimiento constante. Este movimiento, según Heráclito, no era azaroso, no era caótico, sino que respondía a una ley muy particular, que es la ley de atracción de los opuestos, lo que también a lo largo de la historia se conoce como dialéctica, la unidad de los contrarios. ¿Puede unirse lo que es contradictorio? En realidad la pregunta está mal formulada. Lo que tenemos que decir es cómo se mantienen unidas dos cosas que en apariencia son contradictorias. Hace frío. ¿Qué valoramos cuando hace frío? La posibilidad de tomar algo calentito, estar en un hogar que tenga calefacción, sentarnos junto al fuego o al calefactor y estar en mejores condiciones. Hace calor. ¿Qué valoramos? Tomar algo fresco, meternos en una pileta. Sí o sí, buscamos compensar lo que vivimos con su contrario. Esto explicaría, por ejemplo, la rebeldía adolescente, la necesidad de
romper con el mandato o con las órdenes que nos quieren dar en casa, ¿no? Y puede explicar no solo estos ejemplos un tanto sencillos, casi pavos, diría, ¿no?, que estoy poniendo, sino cosas mucho más profundas. Esta idea de la unidad de los contrarios está presente en muchas culturas y en muchas mitologías. Así que aquí también vemos que los límites entre lo mitológico y lo filosófico no es tan claro. Todo fluye, nada permanece igual. Ahora podríamos hacer la pregunta contraria. ¿Hay algo que no cambie? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Hay algo que no cambie? ¿Existe una realidad que sea inmutable, que sea permanente? Esta cuestión le quitaba el sueño a Parménides y a sus discípulos. Parménides vivió en la misma época que Heráclito, pero no se conocieron. Los estudiamos juntos porque Parménides pareciera plantear todo lo contrario que plantea Heráclito. Parménides dice una frase que parece una pavada, pero que cuando uno la analiza es mucho más profunda de lo que nos podamos imaginar. Él dice, el ser es, y el no ser no es. No hay nada que no sea. El no ser ni siquiera puede ser pensado. Todo existe. No hay nada que no exista. ¿Qué es esto de que el ser es y que el no ser no es? Parece una cosa totalmente simple. Pero cuando lo empezamos a analizar, no es tan simple como parece. ¿Qué significa esto? ¿Que todo lo que pensamos existe? Parménides decía que este ser que está en el origen de todas las cosas puede ser pensado. Y que este ser que encontramos como algo inmutable, eterno, fijo, permanente, está presente en todas las cosas, aún en las cosas que cambian. De manera que podríamos pensar, en términos de Parménides, el cambio como una simple apariencia. En apariencia todo cambia, en el fondo todo sigue siendo parte del mismo ser. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí esta idea me enloquece, me parece muy profunda. ¿Todos somos partes del mismo ser? Entonces, ¿la multiplicidad de cosas que existe es real o es aparente? Acá estamos en el corazón de la filosofía, que es la pregunta por el ser, que es la pregunta por todo lo que existe. Uno de los discípulos de Parménides fue Zenón, y a Zenón le gustaba hacer una especie de juegos mentales. Él decía, el cambio existe, pero no se puede explicar racionalmente. Y contaba algunas historias que se llaman aporías, porque son historias que tienen una contradicción tan grande en sí, son paradojas, digamos, son paradójicas porque no se puede explicar esa contradicción. Voy a contar dos que son las más conocidas. Una de ellas es la de la flecha que no puede volar. Para Zenón, la flecha nunca vuela. Nosotros vemos que vuela, pero en realidad no está volando. Vendría a ser como una especie de fotos, ¿no? Como una sucesión de fotos, y nuestro ojo ve ese movimiento porque ve la sucesión de fotos. Pero si yo tomo esa flecha, en cualquier instante de su existencia, siempre está quieta. Bueno, Zenón parece hacer un poquito de trampa, pero yo no les voy a develar cuál es esa trampa, la tienen que pensar ustedes. Otra historia es la de Aquiles y la tortuga. Él dice así, si Aquiles le da
le juega una carrera a la tortuga y le da un mínimo de ventaja, nunca la va a alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando Aquiles quiera llegar al punto donde está la tortuga por poquito que avance va a haber avanzado un poco. Y lo mismo con el siguiente punto y lo mismo con el siguiente punto. Siempre Aquiles, si le da ventaja a la tortuga, va a ir por detrás de la tortuga. Esto, insisto, parece una cosa sonsa, tonta, porque cuando vemos la carrera vemos que Aquiles en un segundito la pasa a la tortuga. Sin embargo, yo insisto, son ideas para pensar. El cambio, la permanencia, ¿qué queda? ¿Qué cambia? Y esto lo podemos llevar a la reflexión sobre nosotros, nuestros días, nuestros tiempos, sobre lo que vivimos hoy. Pero eso queda para el próximo bloque. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. A los filósofos que siguieron estas locuras de Heráclito, Parménides y las historias de Zenón, parece que los dejaron un poco confundidos o loquitos, por decirlo así, ¿no? Porque, claro, empezaron a decir, bueno, entonces, si la realidad cambia, pero la realidad también siempre permanece igual, no podemos pensar en un único origen en todo lo que existe. Es así como uno de los más grandes, más que filósofo diría científicos de la historia, que fue Empédocles, el siciliano, como mi abuelo que era siciliano, planteó la idea de que en el origen de todo lo que existe no hay un solo elemento, sino que del origen participan varios elementos que se pueden combinar entre sí y dar lugar a distintos elementos. Nosotros hoy sabemos, porque tenemos la tabla periódica y se siguen descubriendo elementos que no son 4, que son muchos más. Sin embargo, pensemos que estas personas pensaron hace 2000 y pico de años sin ninguna de todas las herramientas que hoy tenemos para hacerlo. Era observando la realidad y utilizando su razonamiento, investigando y tratando de dar respuesta. Ellos fueron los verdaderos pioneros de lo que hoy se conoce como la ciencia. Ahora, Empédocles dice algo que me parece muy relevante, muy genial. Empédocles plantea que la unidad de lo que existe está atravesada por una fuerza de atracción a la que él denominaba el amor. El amor es la fuerza que mantiene unida el universo. ¡Wow! Bastante poético para ser tan científico. Y el odio es la fuerza que separa los elementos. Yo diría que no nos apuremos en despreciar estas ideas, por más viejas que parezcan, porque quizás puedan explicar algo de nosotros mismos, de lo que nos une y de lo que nos desune, en términos muy simples. Otro de los grandes pensadores de esa época fue Anaxágoras. Y Anaxágoras sufrió bastante por pensar lo que pensó. Él fue el primero de estos filósofos en ir a Atenas a mostrar sus descubrimientos. Atenas era el centro cultural de la época, pero no estaban preparados para recibir estas ideas todavía. ¿Por qué? Entre otras cosas, Anaxágoras determinó la idea de que el sol no era un dios, como creían la mayoría de los antiguos, como todavía hoy se sostienen algunas culturas, sino que era una piedra gigante, caliente, prendida a fuego, que estaba muy lejos de la Tierra. ¿Cómo llegó a esas conclusiones? No lo sabemos, pero sí sabemos que es así, que tenía razón. Y él también dijo que la luna no brillaba con luz propia, sino que tomaba prestada la luz del sol. O sea que si ni el sol ni la luna eran dioses, todo el sistema religioso y las creencias de la época se ponían en riesgo. Sabemos que aquellos que se la juegan por lo que empiezan a aprender, a conocer y a descubrir, empiezan a pasarla un poquito mal también cuando los que tienen el poder no aceptan esas ideas.
Bueno, Anaxágoras tuvo la suerte de que el gobernador de la ciudad era su amigo y lo salvó de que lo mataran. Pero tuvo que exiliarse. Él decía algo genial. Él decía que todo el universo está ordenado, como planteaba Pitágoras, pero que estaba ordenado por una especie de intelecto, que había una razón de fondo que conectaba todas las cosas que existen. Yo diría que tendríamos que estudiar más profundamente estos primeros filósofos porque tienen cosas para decir que son muy interesantes. Por último, vamos a hablar de Demócrito. Demócrito fue un personaje maravilloso de la antigüedad que solo tenía buena fama en su ciudad. En el resto de las ciudades se le mataban de risa por las locuras que decía. Él se puso a pensar de qué estaba hecha la realidad. Y pensando, encontró una idea. Tiene que haber algo tan pequeño, tan minúsculo, que le dé origen a todo lo que existe y que no se pueda dividir. Todas las cosas se pueden descomponer, se pueden dividir, ¿sí? Pero tiene que llegar a un punto en el que ya no se puedan dividir. A esta idea de que existe una partícula indivisible que compone todo lo que existe, él la llamó átomo, que en griego es la unión de dos palabras, a, sin, y tomo, parte, sin partes, que no se puede dividir. Entonces, estos átomos, dice él, se tienen que mover, se tienen que desplazar, porque si todo fuera un bloque indivisible, bueno, no podría existir nada. A ese no ser, a eso que no existe, pero que permite el desplazamiento de los átomos, él lo llamó lo vacío. Y esto me parece sencillamente genial. Demócrito le da existencia material a lo que no es. Yo con esto cierro este capítulo, los dejo pensando sobre el cambio, la permanencia, sobre qué hay, sobre qué no hay, y si lo que no es puede o no existir. ¿Qué es la materia? ¿Qué es lo que existe? Y nuevamente pregunto, ¿qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Qué permanece? ¿Hay algo de fondo que una todo lo que existe? Hasta la próxima. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.